lugar. Damos un aplauso a cada uno de los que nos están visitando y oyendo, viendo a través de las redes sociales. Bienvenidos. Esto es su iglesia Legacy, el Rey de Gloria, y estamos bendecidísimos en este día. Puedes tomar tu lugar. En este día, en las naciones, en muchas de nuestras naciones de Latinoamérica, se celebra el Día del Padre. Y hoy nosotros no vamos a hablar de nuestro Padre físico, ni de nuestro Padre espiritual. Vamos a hablar del Padre de todos los espíritus. Amén. Y entonces quiero compartir esta enseñanza que se titula Muéstranos al Padre. ¿Cómo se titula? Muéstranos al Padre. Vamos a ver. Déjame tratar de explicarte. Yo quiero que usted entienda algo. En el antiguo pacto dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces no es que son tres dioses, es un solo Dios. Amén. Que se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo. Vamos a ver, en el antiguo pacto era Dios sobre nosotros. Dios sobre nosotros. Y esa dimensión era la dimensión del Padre. Luego el Hijo vino sobre la tierra y es Dios con nosotros. Era Dios caminando por la tierra, Dios con nosotros. Y luego el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo y entonces es Dios en nosotros. Diga conmigo: Dios sobre nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros. ¿Está conmigo? Entonces, la iglesia, usted tiene que aprender algo. Las cosas de Dios tienden a ser como un espejo, es decir, depende de lo que yo veo, eso me refleja. Déjeme explicarte. Por ejemplo, si usted me ve a mí como pastor, usted va a ser una oveja. Si usted me ve a mí como un maestro, usted va a ser un discípulo. Si usted me ve a mí como un mentor, usted va a ser un líder. Pero si usted me ve a mí como un padre, entonces usted va a ser un hijo. ¿Está conmigo? Depende de lo que uno es, realmente lo que uno obtiene. Hay gente que quiere obtener algo de mí que ellos no son. Es decir, quieren que yo sea un padre, pero ellos no son hijos. Ellos son una oveja. ¿Está conmigo? Yo le explico esto porque es bien importante en el desarrollo de lo que usted pueda concebir. Cuando usted se relaciona con el Espíritu Santo, entonces usted mira al Padre, a Dios. ¿Están conmigo? Si usted se relaciona con Jesús, usted va a ser un hermano, porque Jesús es nuestro hermano. Pero si usted se relaciona con el Padre, usted va a ser un hijo. Ahora, ve esta declaración de Felipe. Felipe en Juan 14:8 dice: Felipe le dijo al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le reprendió y le dijo: Felipe, ¿cuántas veces me has visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero yo le quiero mostrar a usted cómo la iglesia se puede relacionar con el Espíritu Santo, que es una dimensión. Cómo la iglesia se puede relacionar con el Hijo, que es otra dimensión. Pero que la dimensión mayor es cuando la iglesia aprende a relacionarse con el Padre. ¿Está conmigo? Por eso yo creo que esta declaración de Felipe es extraordinaria, porque si usted logra entender al Padre, usted vivirá en una dimensión de evangelio diferente. ¿Está conmigo? Entonces vamos a iniciar. Los dones del Espíritu Santo. Escucha. Hay muchas iglesias y hay mucha gente que en su inmadurez piensan que los dones es madurez.
Los dones son las habilidades de Cristo para la iglesia, pero los frutos es el carácter de Cristo en la iglesia. La iglesia lo que debe buscar es el fruto, es el carácter de Cristo en la iglesia, no las habilidades de Cristo en la iglesia. Vea esto. Dice la palabra, 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad ¿de qué? Diga conmigo, hay diversidad ¿de qué? Pero ves con qué se conectan los dones. Pero el Espíritu es el mismo. Los dones van a estar conectados con el Espíritu Santo, no con el Hijo ni con el Padre, sino con el mover del Espíritu Santo. Amén. Ahora vea, dice 2 de Corintios 12 del verso 7 al verso 12. Dice que los dones son para provecho, pero ¿para provecho de quién? Vea, aquí dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, un don; a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu; y a otro fe por el mismo Espíritu; y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu; y a otro el hacer milagros; y a otro profecía; y a otro discernimiento de espíritus; y a otro diversos géneros de lengua; y a otro interpretación de lengua. Pero estas cosas las hace uno. ¿Quién? El mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. ¿Por qué se los separé por colores? Porque vea, tienes que aprender algo. La zarza, cuando se le apareció a Moisés, ardía con propósito. No era para que Moisés hiciera un culto alrededor de la zarza. No era para que Moisés empezara a danzar y a glorificar a Dios y pasara días ahí en la zarza y wow, qué tremendo esta zarza, no se apaga. Sino que la zarza decía: ve a Egipto y liberta a mi pueblo. Los dones en la iglesia arden para salvar al perdido. ¿Aló? No es para que tengamos cultos extraordinarios. No es para que nos pasemos profetizando todos los días. Porque si usted le profetiza a alguien todos los días, un día le va a profetizar que es un hijo de Dios y el otro que es un hijo del diablo. ¿Aló? Vea, ¿por qué se los separé por colores? Porque usted ve que hay milagros que se conectan. Fe, dones de sanidades y el hacer milagros tienen que ver con lo sobrenatural de Dios operando. ¿Para qué? Para que el incrédulo se convierta. ¿Aló? ¿Para qué necesita un milagro? Hay gente que solamente con un milagro se vuelve a Dios. Hay gente que está tan quebrado, en una situación tan difícil, que solamente si hay milagros se vuelve a Dios. Y esos dones están conectados. Ahora vea, por ejemplo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Son dones que tienen que ver con el discernimiento, con conocer cosas que otro no conoce, con lo sobrenatural de Dios trayendo un conocimiento a mi vida. Y entonces, ¿para qué yo necesito en la iglesia saber, tener discernimiento de espíritus? No, eso lo ocupo cuando estoy predicando el reino de Dios y saber con qué diablo me estoy enfrentando. ¿Aló? Porque donde hay todos son santos. ¿Aló? Ahí solo se mueve el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué necesito el don de discernimiento de espíritus? ¿Aló? ¿Me está entendiendo? El don de ciencia. Vea. Interpretación de lenguas, diversos géneros de lengua y palabra de profecía. La Biblia dice que la lengua es una señal al incrédulo para que se convierta. Perdón, predicándole pero que no entienda.
La Biblia dice que si un incrédulo entra y están todos hablando lenguas y dice, están locos. Pero si un incrédulo entra y le dan una palabra de profecía y lo escondido, lo oculto del corazón sale a la luz, entonces dice, verdaderamente ahí está Dios y se convierte. ¿Cuál ha sido el problema? Que la iglesia, en vez de usar la profecía para que el incrédulo se convierta, hacen una fiesta, danzan alrededor de la zarza. ¿Aló? Pastor, pero usted también hemos pasado por ahí. Claro, pues claro, porque cree que la madurez que estamos hablando. Tuvimos un tiempo, hermano, 2012 para arriba, hermano, que el culto, cuando no habían 5 demonios arrastrándose por la iglesia, no estamos contentos. ¿Aló? Y el día que solamente uno se manifestaba, el pastor ya está perdiendo el power. ¿Aló? Y eran aquellos cultos y la gente, los milagros y las sanidades y los moveres. Y yo les pregunto, ¿dónde están los que me acusaban? ¿Dónde están los de los milagros? Tuvimos un milagro extraordinario, hermano, de una mujer que se llama Danelia, que se paró de una silla de ruedas. Y yo me la topo, hermano, cuando va caminando a recoger a sus hijos, después de que estuvo meses en una silla de ruedas. Y no me levanta a ver ni siquiera para decir, Dios lo bendiga, pastor. La verdad. ¿Está conmigo? Porque la iglesia no puede estar centrada en los milagros. Aunque, hermano, los milagros traen alegría a la iglesia. ¿Aló? Cuando vemos el cojo, cuando vemos el paralítico, cuando el ciego ve, cuando el sordo oye, aleluya. Pero yo quiero que usted entienda que esa es una dimensión donde el Espíritu se mueve para que la gente venga a Cristo. Vea. Juan 16 dice que cuando el Espíritu viniera sobre la iglesia, está en promesa, Cristo está hablando del Consolador, y cuando venga al mundo, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Dónde trabajará el Espíritu Santo? ¿En la iglesia o en el mundo? Y cuando Él venga, ¿convencerá a quién? Porque su principal función es convencer al mundo de pecado, no que hagamos fiesta en la iglesia. Él ve a Egipto y liberta a mi pueblo. No es hagamos danza, hagamos fiesta. Démonos profecía, interpretémonos la profecía. No. De juicio, ¿por qué? De justicia, de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? Porque no creen en Cristo, y de eso los va a convencer. Ahora, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya. El gran problema de la iglesia es que cree que Satanás va a ser juzgado, no que fue juzgado. ¿Aló? El gran problema de la iglesia es que cree que Satanás va a ir a juicio, no que ya está enjuiciado y condenado. ¿Alguien está conmigo todavía? Y que cuando alguien está condenado y enjuiciado, hermano, está en problemas. ¿Aló? Que usted hace una llamada al 911 y el tipo tiene que salir huyendo, espavorido, porque ya tiene condena, tiene orden de captura encima. Y la iglesia lo que tiene que entender es que Dios nos llamó a ejecutar los juicios de Dios sobre esta tierra. Déjeme ir un poco más profundo sobre la operación del Espíritu Santo. Génesis capítulo 2 verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, diga conmigo, desordenada, diga conmigo, vacía, diga conmigo, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre todo eso.
Entonces usted se da cuenta que hay 4 dimensiones donde el Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve en la vaciedad. El Espíritu de Dios se mueve en el desorden. El Espíritu de Dios se mueve en el abismo. El Espíritu de Dios se mueve en la tiniebla. No, pastor. Ese espíritu que usted está hablando no es el mismo. Porque donde Dios está no hay desorden. Entonces, ¿por qué la Biblia dice, si no hay desorden en cuanto a las cosas del Espíritu, por qué dice que si no hay quien interprete las lenguas, no hablen en lenguas en la iglesia, sino que calle para usted y para Dios? Si no hay desorden, ¿por qué es que dice la Biblia que profeticen 2, a lo más 3 y los demás juzguen? ¿Cuál ha sido el gran error de la iglesia? Que donde hay desorden y dice, no, esto es del Espíritu, porque el Espíritu no, donde está el Espíritu no hay desorden. No, hermano, no juzgue algo porque el Espíritu de Dios está ahí, porque el Espíritu de Dios es experto en moverse en el desorden. Escucha, no juzgues a un hombre porque el Espíritu de Dios está sobre él, porque el Espíritu de Dios se mueve sobre la vaciedad. Y el Espíritu de Dios puede usar un burro, puede usar una piedra o puede usar un hombre en pecado. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús dijo, yo nunca los conocí. Por su carácter se juzga un hombre. Estoy cansado de gente que cree que por lo que sabe tiene que tener validez. Estoy cansado de encontrarme gente que cree que porque sabe mucho tengo que darle un lugar en mi vida o en mi ministerio. Tienen un desastre en la familia y creen que lo que saben los valida. Si lo que sabes no lo puedes aplicar, ¿para qué te sirve? La Biblia dice, el conocimiento envanece y la letra mata. Mejor saber menos, pero vivir más. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Alguien está conmigo todavía? Gente que cree que el conocimiento los valida. Mira, el Espíritu de Dios se va a mover en la vaciedad. El Espíritu de Dios se va a mover en la tiniebla. Porque Él es luz y va a traer luz en medio de las tinieblas. Él es conocimiento y va a traer conocimiento en medio de la falta de conocimiento, de la ignorancia de la gente. Y ojo, el Espíritu de Dios es el instrumento para entrar al abismo y sacarte de ahí. Porque en el abismo, cuando estás ahí, perdiste la casa, perdiste la esposa, perdiste los hijos, perdiste, hermano, hasta los ojos. Entonces el Espíritu va al abismo y le presenta a Cristo y lo convence de pecado y lo saca del abismo. ¿Está conmigo? Entonces esa es la dimensión del Espíritu. Vamos a continuar, amado Jimmy. Vea, Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para que aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Hay dos regímenes. El régimen de la letra, de la ley, y el régimen del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Nos aplica la ley para poder llevarnos a Cristo. O sea, nos pone la multa y cuando no podemos pagar la multa, entonces nos lleva a Cristo. ¿Aló? Acuérdese de la mujer de Juan capítulo 8. La lleva desnuda y confesa delante de Cristo. Eso hace la ley. Y la ley dice que debía ser apedreada. Ahora que estamos confesos delante de Cristo, recibimos el Espíritu. Vete y no peques más. La gracia no es libertinaje.
La gracia no es una oportunidad para seguir pecando. La gracia es una oportunidad nueva para vivir diferente para Dios. Ve ese otro versículo de Romanos también. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la... Lo que el Espíritu Santo hace es entrar al abismo donde me tiene la ley y sacarme para presentarme a Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en... Quiero que entienda esto. La función del Espíritu es llevarte a Cristo. Convencerte de pecado para llevarte a Cristo. Convencerte de justicia porque Cristo está en el cielo. Y convencerte de juicio porque ya Cristo venció a Satanás. La función del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Cualquier movimiento que usted llame avivamiento, que la gente caiga, que la gente se ríe, que la gente profetice, que la gente haga lo que quiera, si no los lleva a Cristo, aquello es pérdida de tiempo. Las iglesias que se la pasan, hermano, en mover, pero no hay llevarlos a Cristo. No hay madurez. ¿Está conmigo? Ahora vea, segundo nivel. Cuando usted pasa por los dones y usted crece en ello, usted va a crecer al ministerio. Vea. De nuevo el pasaje dice, pero hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el anterior decía, pero hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones conectados con el Espíritu y los ministerios conectados con el Hijo. ¿Por qué? Porque el libro de Efesios dice, Efesios 4, verso 9 y verso 11 están ahí. Por esto dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a ver. Justo cuando Elías estaba siendo llevado arriba, soltó una doble unción de su espíritu, pero sobre Eliseo. ¿Aló? Cuando Eliseo murió, no se la pudo dar a un hombre, porque el que se la tenía que dar se llenó de lepra. Entonces el principio espiritual dice, la unción que no es heredada regresa al lugar donde fue tomada. Y regresó al Jordán. Casi 700 años después, un hombre, Juan el Bautista, lo entendió y empezó a levantar aquella unción. Y empezó a bautizar a un israelita y a otro israelita. Bien, ¿cuál era el heredero de esa unción? Hasta que Jesús se metió y la agarró. Y Jesús la agarra cuadriplicada. Porque el entendimiento de Juan el Bautista es triplicada. Jesús la toma cuadriplicada. Ahora, cuando Jesús va subiendo, igual que Elías, igual que Eliseo, no se la dejó a un hombre, sino que se la dejó a un cuerpo, la iglesia. ¿Está conmigo? Y la dividió en 5 partes. ¿Cuáles son? Y él mismo, o sea Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros. Funciona así. El evangelista lo gana para Cristo. ¿Qué hace el evangelista? Y se lo entrega al pastor. El pastor lo pastorea. El pastor es un administrador de esa alma. Se lo entrega al maestro para que lo discipule. Se lo regresan al pastor. El pastor se lo entrega al profeta. Y el profeta le muestra su destino profético. Y se lo regresa al pastor. Y el pastor lo pone en manos del apóstol para que el apóstol lo envíe, reciba autoridad. Porque en el reino de Dios lo determinante no es qué hago, sino si puedo hacerlo. ¿Le explico? Usted puede ir por ahí vendiendo fármacos. La pregunta es si usted está autorizado por el colegio de farmacéuticos a hacerlo. Usted puede por ahí andar diciendo que es médico. El asunto es si en el colegio de médicos usted está escrito.
Y hay muchos por ahí que andan diciendo que son pastores y el cielo ni siquiera lo sabe, porque nadie los envió. ¿Están conmigo? Esta es una dimensión donde la iglesia, hermano, no está operando en dones, sanándose, ministrándose, liberándose, sino que está operando en los principios del rey. Efesios 4:13 dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es? ¿Por qué Dios permitió los dones en la iglesia? Para que la gente venga a Cristo. ¿Por qué Dios permitió los ministerios? Para que la iglesia madure. Mientras una iglesia permanezca en el mover de dones, nunca madurará. Será siempre una iglesia niña. Uy, pastores, que nosotros somos una iglesia que todos los días hay profecía. Niña. ¿Aló? Agarre madurez, hermano, a ver si acaso decide madurar. ¿Aló? Porque mientras usted esté jugando a las canicas, usted sigue siendo un niño. ¿Aló? Hay que madurar. Mira qué tremendo. ¿Cuál es nuestra estatura? ¿La estatura del pastor? No. La estatura del apóstol, no. La estatura de Cristo. Medida, estatura y plenitud. ¿Aló? Hasta que todos alcancemos. Diga conmigo, es una meta. Es algo que tengo que alcanzar. Ay, pastor, yo quiero alcanzar las lenguas. Es como un baby cuando está empezando a hablar. Bla, 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 bla. Las lenguas, ¿para qué vinieron? Para darle idiomas a la gente, para que dieran testimonio de Cristo. Aló, no para que digan, uy, qué espiritual soy yo, pastor. Pica la papaya, salta a la baranda. Aló, sino que es un lenguaje del Espíritu, donde yo le hablo por mi espíritu y el Espíritu me habla a mi espíritu. Aló. Mira, lo más importante, hermano, Mateo 13:45. Porque también el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba buenas perlas. ¿Qué buscaba el mercader? Las buenas perlas son los principios del reino. ¿Qué son las buenas perlas? Los principios del rey. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que no está dispuesta a perder lo que tiene para tomar lo que viene. No está dispuesta a soltar los dones para agarrar los ministerios. No está dispuesta a soltar la iglesia niña para tomar la iglesia madura. El mayor problema que yo me encuentro, hermano, para formar gente, es que es incapaz de soltar lo que un día aprendieron y lo aprendieron torcido. ¿Aló? Mira, esta semana me llamó alguien para pedirme perdón. Y me reí, hermano, y lo perdoné, pero me reí de su cosa. Me dijo, pastor, es que cuando yo vi que no iba a obtener lo que yo quería de usted, mejor me fui. Porque me siguen tratando de obtener algo de mí. Son Dorcas. No, ¿cómo se llamaba? No es Dorcas. ¿Cómo se llamaba la compañera de Ruth? La otra nuera de Noemí. ¿Ah? Orfa. ¿Se parece, verdad? Orfa, cuando vio que Noemí no tenía más embarazo, se fue. ¿Recuerda que la semana pasada lo vimos? Orfa, cuando vio que no había nada que pudiera tomar de él, se fue. Pero ¿sabe qué hizo Ruth? No me ruegues que te deje, porque donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré, tu Dios será mi Dios, donde tú te mueras ahí me muero y ahí seré sepultada. ¿Y sabe qué? Noemí había ocultado que tenía un heredero millonario. Y hay gente que es igual, cuando no pueden ver que pueden obtener algo de uno.
pero no se dan cuenta que hay una herencia escondida dentro de la esterilidad que aún tenemos. Aló. Los principios del rey son lo máximo. Escucha. Si usted camina con los principios del rey, usted no necesita un milagro financiero. Porque los principios del rey te van a hacer próspero. Si usted camina por los principios del matrimonio, usted no va a necesitar un milagro en el matrimonio. ¿Por qué? Porque su matrimonio va a ser ejemplo para el mundo. Cuando usted camina por los principios del rey, usted no necesita los beneficios del reino. ¿Para qué dones de sanidad cuando aprendí a caminar en salud? ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Para qué don de lengua cuando el Espíritu Santo me habla todos los días? ¿Para qué el don de profecía cuando el Espíritu Santo es mi amigo y yo hablo con él todos los días? ¿Para qué necesito que alguien venga a decirme lo que ya el Espíritu me dijo? Dígale, hermano, que se la par maduro, pero no como maduro. Y hubo un tiempo que salimos del erizo y nos metimos en Alajuela y empezamos a entender, hermano, la iglesia, y empezamos a madurar y empezamos, hermano, a enseñar principios del reino, principios del reino, principios del reino. Pero ya no habían milagros, y los que andan en busca de milagros, hermano, se fueron. Tienen el espíritu de ñu. El ñu es ese animalillo, hermano, que hay en el África, que en la sabana del Serengeti, que parece una vaca, pero no es una vaca. Y esos animalillos desgraciados tienen la capacidad de oler a 300 kilómetros donde está lloviendo. Y cuando huelen una lluvia, hermano, levantan la cola, ¡shuu!, 300 kilómetros. Y llegan allá a los 300 kilómetros, y cuando llegaron, huelen que donde estaba lloviendo, ¡shuu! Y hay gente que se la pasa así, de hueler en avivamiento a hueler en avivamiento, hermano. Y nunca maduran. ¿Aló? Y nunca tienen compromiso con nada. ¿Están conmigo? La iglesia tiene que madurar. Pero en esa dimensión usted todavía es un hermano. ¿Aló? Mira, el Espíritu te toma, escúchame, entiende. El Espíritu te toma en el abismo y te trae a Cristo. En Cristo aprendes a caminar desde la necesidad y la debilidad y eres fortalecido hasta llegar al varón perfecto. Y cuando estás en la dimensión del varón perfecto, ¿sabe qué hace Jesús? Te entrega al Padre. ¿Aló? Vea. Las operaciones del Padre. Vea. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Primero dice, hay diversidad de dones, pero los dones pertenecen al Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero los ministerios pertenecen a Cristo, al Señor. Ahora dice, hay diversidad de operaciones. Vamos a ver, hay 9 dones, hay 5 ministerios, pero ¿cuántas operaciones hay? Se han escrito ríos de libros sobre el Espíritu Santo. Se han escrito ríos sobre ministerio. Pero ¿quién escribió sobre el Padre? Porque las iglesias son tan niñas que nunca llegan a ser hijas. Cuando usted se relaciona con el Espíritu Santo, usted se relaciona con Dios. Cuando usted se relaciona con Cristo, usted es un hermano. Pero cuando usted se relaciona con el Padre, usted es un hijo. ¿Y qué es lo que ha hecho el enemigo? Borrarnos la identidad del Padre. ¿Aló? ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? Robarnos la identidad del Padre. Lo primero que hizo en tu vida para robarte la identidad del Padre fue que tu padre te fallara, que tu padre te abandonara, que tu padre te golpeara. ¿Aló? Entonces, ¿cómo? ¿Aló? Pero usted tiene que, mira, te voy a mostrar 2 operaciones del Padre. Te voy a mostrar lo que es operaciones. Vea. La palabra operación,
que usa ahí, pero hay diversidad de operaciones. Es la palabra del Strong, del griego 1755, que es energema, que es efecto de hacer. ¿Qué es energema? Efecto de hacer. Antes de las 1755 está la 1756, que es energes, que es activo, operativo, igual a eficaz. Que la raíz es la 1754, que es energeo, ser activo, obrar o operar, cuya raíz es 1753, que es energía, energía, eficacia, energía, actividad propia, obrar, operación, poder. ¿Aló? ¿Qué es lo que está diciéndome, pastor? Que hay una dimensión mayor de los dones, que hay una dimensión mayor de los ministerios, que hay una dimensión donde usted se mete con el Padre y lo que hay, hermano, es el poder sobrenatural del cielo dispuesto para que opere en la tierra, en la iglesia. La iglesia puede moverse por dones, pero a lo máximo llegará a sanar al enfermo. ¿Aló? A saber si un diablo es de Dios o es de Dios o no es del diablo. A tener discernimiento de espíritu, a hablar en lenguas como locos, a profetizar y a interpretar las profecías. Si crece en los ministerios, entonces podrá madurar la gente, de manera que el evangelista la gana, el maestro la enseña, la discipula, el pastor la cuida, el profeta le muestra su destino profético, su diseño en Dios, y el apóstol lo envía y crece una persona madura. Pero hay una dimensión mayor, la dimensión del Padre. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, los dones conectados con el Espíritu, los ministerios conectados con Cristo, pero hay una dimensión que la iglesia nunca explora, que es la dimensión del Padre. Porque se escribieron ríos del Espíritu Santo, se escribieron ríos de libros de Jesús, pero no se escribe sobre el Padre. Porque hemos tenido en poco al Padre. Vea, una actividad del energema de Dios. Hechos 16, verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban a Dios y los presos los oían. ¿A quién le cantaban? Usted se relaciona con el Espíritu Santo, va a tener dones. ¿Recuerdan a Benihín? Bienvenido Espíritu Santo a este milagros, sanidades, prodigios, y Pablo a White de la mano. Perdóneme. ¿En eso terminó? Te relacionas con Cristo y vas a tener apóstoles reventando la iglesia, porque lo apostólico sin lo evangelístico no funciona. Lo apostólico sin el discipulado no sirve para nada. Solamente la operación de los 5 ministerios juntos, de 5 personas humildes, porque no me diga que Dios le repartió al mismo los 5, porque la Biblia dice que Jesús repartió sobre el cuerpo, no sobre un hombre. Pero ¿qué es lo que hay? Arrogancia, falta de humildad. En entender que yo necesito a mi hermano y que mi hermano necesita de mí y que solamente juntos podemos hacer la obra de Dios. ¿Están conmigo? Mira, pero a medianoche, ¿cuándo ocurrió? Pablo y Silas cantaban ¿a quién? No le están cantando al Hijo, no le están cantando al Espíritu, le están cantando al Padre. Es decir, maduraron de los dones a los ministerios. ¿Siguen operando los dones? Sí. ¿Siguen operando los ministerios? Sí. Pero yo voy por algo mayor. ¿Cantaban a quién? ¿Y quién los oía? Hoy es al revés. Hoy le cantan a los presos, que Dios los oiga. Hoy llaman a los presos al estadio. Le cobran $80 a cada preso. Y si Dios quiere que lo escuche.
No, aquel concierto era diferente, papito. Aquel concierto era para Dios, leñateado. Y no que cuando le canto a Dios, hermano, cuando estoy recibiendo $800,000 en un concierto. No. Es que estaban garroteados, leñateados, en el foso de más adentro, a medianoche, sangrando, sin que les curaran las heridas. Y empezaron a cantar himnos a Dios. Y vea, entonces, sobrevino un energema, un terremoto. ¿Cuál don está operando ahí? El don de ciencia, el don de profecía, el don de interpretación de lenguas. ¿Aló? El don de hacer milagros. ¿Cuál don? ¿Cuál ministerio? ¿Es el evangelístico? ¿Es el apostólico? ¿Cuál don? ¿Cuál ministerio está operando? No, es el Padre el que se metió en la iglesia. ¿Qué es un terremoto? Energía. Energema del Padre. Un gran terremoto de tal manera. Usted lo que tiene que aprender, hermano, no es apiar aguacate, sino arrancar de raíz el palo. No, Dios no fue, hermano, por un bloque. Él desbarató el fundamento de aquel edificio. Y entonces, de la cárcel, y se sacudía, y al instante, vea lo que ocurrió, vea lo que hace la energía, vea lo que hace el Padre. Se abrieron puertas y cadenas. ¿Aló? ¿Qué está operando ahí? Un don. No es que liberar a una persona con un don, hermano, se termina uno sudando, hermano. Suéltalo, diablo. Suéltalo ahora. Una hora después que le dije que lo suelte. Ya cansado el predicador dice, tráigame una cola, y el endemoniado, a mí una Fanta. ¿Aló? Porque son dones. Pero cuando el Padre se mete, por eso muchos no me entienden, pero a mí el Padre me dio un tema que tiene que ver con liberación, que tiene que ver con adoración. Porque cuando usted adora a Dios, dos cosas ocurren: puertas se abren y cadenas se caen. Vea, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas. ¿De quiénes? ¿Son las de Pablo? ¿Son las de Silas? Ustedes prefieren que como iglesia operemos en la dimensión del Espíritu o en la dimensión del Padre. Porque cuando un terremoto nos cae sobre la Alajuela, cae libre a la Alajuela para Cristo. Porque aquellos, Pablo y Silas eran inocentes, pero los presos eran culpables. Pero a Dios le vale más dos que lo adoran. Por eso deje de preocuparse por ese presidente hijo del diablo que tenemos. Preocúpese por que hayan 10 que no hayan doblado sus rodillas ante Baal. ¿Aló? Preocúpese por los 7,000 que no doblen las rodillas ante Baal, y verá que Dios no nos dejará caer, que el Dios del cielo levantará su mano. Caerán 1,000 y 10,000, pero nosotros no llegarán. Deje de ver lo que hace el inicuo y ponga la vista en el Dios que tenemos. Y no caiga en ese asunto en el que está el mundo hoy, que mire y que la cosa y que el impuesto. Olvídese de eso, que nosotros vivimos de un reino diferente. Alguien está conmigo. Aprenda a temer de Dios y camine en los principios de Dios, y usted va a ver la bendición de Dios en su vida, porque Dios es fiel, el que lo prometió, el cual también lo hará. Una dimensión, la relación con el Padre de Pablo. Ahora vea la de Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración. ¿A quién? ¿Con quién estaba conectada la iglesia de Jerusalén? Con los dones. Pica la papaya, salta la baranda. No, hermano, no es burla. Habla en lenguas. Las lenguas son buenas, pero usted no puede medir a una persona su madurez porque habla en lenguas. ¿Aló? Porque déjeme decirle algo. Cuando tenía 6 años, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando tenía 13, andaba en mis cosas. Y llegué a una vigilia.
Y una mujer hablando en lenguas y el Espíritu Santo me dio la interpretación, porque el don de interpretación de lenguas todavía estaba sobre mí, aunque estaba caído. Y eso me impresionó, me impactó, que todavía podía interpretar las lenguas. Un niño de 13 años, pero andaba perdido. Había amado el fútbol y había dejado a mi Dios. Me quebró la rodilla, listico para buscar de Dios de nuevo. Así es nuestro Padre, hermano. ¿Aló? Me caí de la bicicleta, se fueron los meniscos, hermano, y hasta ahí llegó el fútbol y hasta ahí llegó todo, hermano, a buscar de Dios. ¿Aló? La iglesia está conectada con el Padre. Una iglesia que ha llegado, hermano, ha pasado del abismo, se ha convertido a Cristo. ¿Aló? Ha amado los principios del Rey y se ha vuelto una iglesia madura. Y entonces la iglesia sin cesar hacía oración. Pero Pedro estaba ¿dónde? En la cárcel. Ahora vea. Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Pedro, hermano? Ciérrame la puerta, amor, por favor. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Cómo carajo logra usted dormir cuando el otro día lo van a sacar a matar? ¿Cómo te duermes en una cárcel cuando el otro día te van a sacar para palmarte? ¿Sabe por qué estaba dormido? Porque él sabía que su relación, hermano, no era de dones ni de ministerios, sino que era un hijo de Dios. Y cuando usted llega a la dimensión de hijo, entonces el ejército de Dios opera a su favor. Escucha. Entre dos soldados, no quiero que pierdas las veces que se menciona dos. Entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y lo guardas delante de la puerta, pero va a ver que se menciona otra puerta. Está la puerta de la cárcel y se menciona la puerta de hierro. Custodiaban la cárcel. Dame el que sigue. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. A ver, espérate. ¿De dónde viene la luz? ¿Hay luz sin energía? ¿Hay luz sin energía? Ah, acá aparece el energema del Padre. Operaciones del Padre. ¿Aló? ¿Se dan cuenta que nos hemos conformado con tan poquito, hermano? Hemos sido tan niños que nos hemos conformado con hablar en lenguas. Pica la papaya y salta a la baranda y sentir calambres. Nos hemos conformado tan poquito, hermano, que con sentir mi apóstol. Un día de estos casi me muero de la risa, hermano. Les habla el apóstol Julano de tal, y estaba orando con otro, y el que estaba orando con él le decía: pastor, ni siquiera su gente lo puede reconocer lo que dice que es. Aló. Ni siquiera su gente lo reconoce. Escucha, nos hemos conformado con tan poco que con decir soy apóstol. Pero hermano, cuando usted llega a la dimensión de hijo y se acuesta a dormir sabiendo que usted tiene un Padre que no lo va a dejar perecer, y la iglesia empieza a operar en esa dimensión sin cesar, hacían oración a Dios por él. Y entonces apareció una luz. ¿Dónde? En la cárcel. ¿Cuál don está ahí? El don de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de profecía, el don de hacer milagros, el don de sanidad. ¿Cuál ministerio es? El evangelístico, el pastoral, el apostólico, el profético. ¿Cuál? Hay una dimensión mayor que eso, que es la dimensión del Padre. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo: levántate pronto. ¿Y qué ocurrió cuando dijo levántate pronto? Las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cuál don hizo que las cadenas se cayeran?
¿Cuál ministerio hizo que las cadenas se cayeran? Levántate pronto, es una operación del Padre. Vea. Y dijo el ángel, cíñete y átate. Direcciones. Cíñete y átate las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y le seguía, pero no sabía que era verdad lo que veía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, entonces habían dos cadenas, dos soldados, dos guardias, dos cárceles, dos puertas, perdón. Y llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad. ¿Y qué ocurrió? ¿Se da cuenta por qué no conquistamos las ciudades? Porque queremos conquistar las ciudades con dones y con ministerios. ¿Aló? ¿Se da cuenta por qué no conquistamos las ciudades? Porque las queremos con dones y con ministerios. Cuando el ángel se paró en la puerta de hierro, ¿cómo era la puerta? La puerta se abrió solita. ¿Y qué pasó con las cadenas? Hermanos, las ciudades se conquistan igual que se conquista la de Jericó. Es a través del mover de los ángeles de Dios que ocurren las cosas que ocurremos. Pero escucha, mientras seas un niño no vas a obtener el mover de los ángeles de Dios en tu vida. Mientras estés danzando alrededor de la zarza y hablando en lenguas, hermano, y ¿qué fue lo que me dijeron? No vas a llegar a esa dimensión. Mientras estés operando en ministerios y creyéndote la mamá de Tarzán, no vas a llegar a esa dimensión. A esa dimensión se llega siendo un hijo. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Y entonces acá viene la expresión de Pablo, vea el 11. Entendiendo la energema. Entonces Pedro, volviendo en sí, y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo esperaba. Hermano, los dones son para ganarnos al perdido para Cristo. ¿Aló? Los ministerios son para que la iglesia madure hasta la estatura del varón perfecto. Pero si queremos conquistar ciudades, tenemos que aprender a ser hijos y tenemos que aprender a relacionarnos con el Padre. Usted puede relacionarse con el Espíritu Santo. Y el mayor exponente de eso a nivel mundial se llama Benny Hinn. Y lo agarraron con Paula White, agarrado de la mano, caminando por el Vaticano. El mayor exponente de los ministerios es lo mismo. Pero relaciónese con el Padre. Aprenda a ser hijo. Y se va a dar cuenta que cuando usted teme a un padre, cuando usted teme al Padre, usted, hermano, no va a hacer nada que ofenda al Padre. Y Dios dice, si soy padre, ¿dónde está mi honra? La iglesia tiene que madurar. Usted dice, pastor, ¿por qué nos predica eso? Porque usted tiene que entender que hay una dimensión mayor que hablar en lenguas, que ver milagros dentro de la iglesia. Usted tiene que entender que las iglesias que operan de milagro en milagro son iglesias niñas. Que hay una dimensión mayor que las iglesias que operan en principios. Cuando le enseñamos los principios del reino a la gente, hermano, la gente madura y crece hasta la dimensión del varón perfecto. Pero cuando llegué ahí, entonces Cristo me entrega al Padre. El Espíritu Santo me tomó en el abismo y me entregó a Cristo. Cristo me madura y me entrega al Padre. Y cuando camino en la dimensión del Padre, no importa si el otro día me van a matar, yo me puedo dormir tranquilo, porque Dios enviará a su ángel y me sacará de la cárcel. ¿Está conmigo? Entendiendo el energema de Dios. Efesios 1:17 dice, yo le pido a Dios,
de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. ¿Qué es lo que necesitamos de ustedes, hermano? Que entiendan cómo es Dios. Que Dios no solamente es el espíritu, que Dios no solamente es ministerios, sino que Él es un Padre. Él es un... Ahora vea el verso que sigue. Pido también que entiendan bien el gran poder que Dios nos ha, con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. ¿Aló? ¿Cuál es el poder que no tiene límites? Cuando usted lo conoce como un padre. Cuando Él es tu padre. No cuando lo conoces como Dios, porque cuando lo conoces como Dios usted podrá hablar en lenguas y sanar y operar en milagros. No cuando lo conoce como hermano, porque usted va a poder operar en ministerios y ser el apóstol del nivel mundial, hermano, pero puede ser que estés edificando sobre lo malo. El mayor título al que usted puede aspirar en esta tierra es que el cielo se abra y diga: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabe por qué tenemos gente tan reventada? Porque no le importa lo que el cielo dice, solo le importa lo que la gente dice de Él. ¿Aló? El poder de Dios es sin límites, o no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio lugar en el cielo a la derecha de su trono. ¿Cuál es el poder que tenemos acceso? Hermano, cuando Jesús resucitaba a un muerto, ¿cuál don operaba? ¿Cuál ministerio operaba? ¿Aló? ¿Aló? Ese poder está dispuesto para nosotros, pero ¿sabe qué? Si usted quiere acceder a ese poder, yo le doy un consejo: vuélvase un hijo. La gente aspira a ser líder. La gente aspira a tener ministerio. Aspire a ser hijo. Que el cielo te reconozca como un hijo. Y dice en Reina Valera, Efesios 1:19, el cual la superinmanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación, esa es la palabra energema, del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, es energeo, resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Ese energema, ese energeo, ese poder de Dios está dispuesto para nosotros. El problema es que la iglesia solamente conoce dones, el Espíritu Santo. La iglesia solamente conoce ministerios, el poder de Cristo, la operatividad de Cristo, pero no conoce las operaciones del Padre. ¿Y por qué, pastor, no conoce las operaciones del Padre? Porque no conoce al Padre. Por eso Felipe le dijo: muéstrenos al Padre y nos basta. Porque si usted conoce al Padre, usted está hecho. El enemigo no trata de ocultarte el Espíritu Santo, no trata de ocultarte a Cristo, trata de ocultarte el Padre. Y en nuestra nación tenemos una tremenda lucha. Porque el día del madre, el día de la madre, bombos, platillos, cena. El día del padre, porque el enemigo no quiere que usted llegue al energema de Dios. Una clase de deshonra. Gente que quiere los dones que yo tengo, gente que quiere los ministerios que tengo, pero pocos encuentro. Quiero ser hijo, porque ahí es donde se toma la herencia. ¿Están conmigo? Vámonos hasta la última, amado Jimmy, para poder terminar. Hasta el puro final. Y quiero terminar con esto. Voy a saltarme parte de la enseñanza. 4 cosas que operan en paternidad. 4 cosas que da el Padre, o que el Padre da. El Padre da identidad.
El Padre da. Saque su cédula. Y va a decir, Ever Cordero. ¿De dónde viene el Cordero? De mi Padre. La gente sin identidad es porque nunca conoció al Padre. La gente sin identidad, yo soy apóstol. No, papito, eso es lo que usted hace para el reino de Dios. ¿Aló? El día que Dios los deja desapostolados, están como Adán en el día de la madre. Porque toda su identidad estaba relacionada con lo que hacían para Dios, no con lo que eran para Dios. ¿Aló? Yo lo único que soy es hijo de Dios. ¿Aló? El Padre da protección. ¿Quién protegió a Pablo? ¿Quién protegió a Pedro? El Padre. El Padre da provisión. El Padre perdónenme, amado. El Padre da provisión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu reino, venga, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día. ¿Aló? Y el Padre da herencia. ¿Aló? Vuelvo a la etimología. Escucha. Escucha. La palabra patrimonio es la palabra opuesta de matrimonio. Patrimonio viene de padre y matrimonio viene de padre y ambos tienen que ver con herencia. Patrimonio era lo que se construía, la herencia. Pero la pregunta es, ¿quién iba a heredar? Y entonces los romanos inventaron el matrimonio, que significa la madre legítima, que tienen los hijos legítimos que heredan. Que significaba que solamente la mujer que estaba en matrimonio, sus hijos iban a heredar. Los otros nadie sabía de quién eran, porque en aquel tiempo no existía examen de ADN. ¿Aló? Yo no sé, en el matrimonio gay, ¿cuál pretende ser la madre legítima? ¿Alguien está conmigo todavía? A mí eso que se creen mujer, yo en vez de quisiera orar a Dios para que les dé un día de menstruación, a ver si les quedan ganas, hermano. A mí me gustaría que Dios les permitiera tener un parto, hermano. A ver si quieren ser mujer. Porque si Dios les diera la experiencia de tener un parto el otro día, hermano, llorarían delante de Dios que por favor les vuelva a permitir ser hombres. Escucha. El enemigo ha venido y es una guerra contra la familia. Porque el enemigo quiere destruir las imágenes del cielo. Escucha. Yo bendigo a Dios por mi madre, pero en el cielo no hay una sola imagen de una madre. En el cielo solamente hay padre. Y tienes que aprender a conocerlo como un padre. Y yo sé que muchos de ustedes han sido heridos, golpeados y maltratados. Quizás yo soy la excepción, que tuve un padre amoroso que me sentaba en los regazos. Algunas veces me cuerió y bendigo a mi viejo por esas cueriadas. Pero hermano, si usted tiene que perdonar a su papá, perdónelo. ¿Sabe por qué? Porque nunca llegarás al poder de Dios, a lo sobrenatural de Dios sin conocer al Padre. Te quedarás en la dimensión de dones y en la dimensión de ministerios. Porque el enemigo ha traído pleito entre ti y tu padre para que no crezcas, para que no puedas tener herencia. A muchos nos pasó lo del hijo pródigo. Satanás empezó a sembrar en el corazón y decía, si tú te fueras de lejos de tu padre, prosperarías. Con la mitad de lo que tiene usted su papá, con la mitad de lo que tiene su papá, usted en un año se haría millonario. ¿Aló? Resultado, lo perdió todo. Porque lejos del Padre no existe herencia. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque lejos del Padre no hay bendición. ¿Alguien está conmigo todavía? Si usted tiene que perdonar a su padre, perdónelo.
Yo no sé cuántos de ustedes van a pasar el día de hoy sin llamar a papá. Pero yo quiero que usted entienda que el enemigo lo único que busca es impedir que el cielo se te sea revelado. Usted tiene tres padres: el padre del cuerpo, el padre del alma y el padre del espíritu, pero el verdadero es el padre del espíritu. El del cuerpo solamente es una imagen del padre. Pero hónrelo, porque cuando honras a ese viejo y a esa vieja, tienes larga vida sobre esta tierra. Haga la llamada. Dígale: viejito, gracias, porque Dios te usó para darme la vida, aunque nunca me diste nada. ¿Sabes algo? No me digas qué te hizo, porque yo vivo con una mujer que su papá la abandonó cuando tenía 15 días de nacida. Y sigue siendo una mujer que ama a su papá. Satanás no le amargó el corazón. Y muchos de ustedes, su papá los bendijo, los ayudó, se sacrificó, los amó. Y Satanás les ha amargado el corazón. No pueden ni siquiera bendecirlo. Satanás ha metido un diseño que no es de Dios. Escuche, yo no estoy hablando de deshonrar a mamá. Yo lo que estoy hablando es que tienes que aprender a honrar a papá. Porque las iglesias no maduran, porque no llegamos a ser hijos. Solo hay gente que quiere dones, que quiere ministerios. Pero las iglesias poderosas son las iglesias que tienen relación de hijos. Primero con el cielo y luego con los ministerios que están relacionados. ¿Alguien está conmigo todavía? Suelte eso. No lo cargue más. Decida perdonar. Diga: yo suelto y perdono. Y le delego a mi Dios el derecho de juzgar. ¿Sabes algo? Yo vi a mi hermano criticar un día y otro día a mi papá. Y se convirtió en un papá peor que mi papá. Porque cuando no perdonas, ni siquiera puedes ser lo que no has perdonado. Perdona para que pueda ser el padre que esta nación necesita. Porque esta nación necesita padres. Esta nación necesita padres. Escucha, nuestros abuelos hicieron un pésimo trabajo. Golpearon a sus hijos, golpearon a su esposa, y por eso se levantó una generación aborrecedora de los padres. Pero necesitamos una nueva generación de padres que amen a su esposa, que honren a su esposa y que honren a sus hijos, que besen en la frente, que abracen, que corrijan con amor, para que el enemigo no nos gane ventaja. ¿Aló? Ahí salió en el periódico un niño que se autopercibe niña, abusó de una niña que se autopercibe niño. Este mundo está loco, hermano. Necesitamos al cielo en nosotros. Y necesitamos que el diseño de la familia sea sanado en nuestro corazón. A todos los que son padres quiero decirles que tenemos una carga tan grandiosa y tan valiosa. Es una responsabilidad tan grande que solamente de rodillas la podemos cumplir. Necesitamos ser unos padres que marquen la diferencia. Pero Dios está contigo. Tienes al mejor padre. Deja que Dios sea tu padre. Deja de verlo como Dios, como el Espíritu Santo. Deja de verlo como un hermano, como Cristo. Míralo como un padre. Y te dimensionará de dones a ministerios y de ministerios a hijo. Y ahí, hermano, terremotos, ángeles que se meten en tu vida, el energema de Dios, el poder de Dios operando en una iglesia para beneficio de una ciudad. ¿Está conmigo?
Puedes ponerte de pie, puedes levantar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero fuerte, 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 fuerte. Ven.